concepto más innovador de la radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. La Nueva FM presenta. Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos Radio Escucha. Ustedes que hacen posible una emisión más de su programa Chiapas Hoy Radio. Los saluda con muchísimo gusto su amigo Gabriel Reyes, en compañía de, por supuesto, un gran amigo mío de todos aquí en Tuxtla Gutiérrez y compañero periodista de muchos años, Alejandro Moguel. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí presente. Y como parece ser ya rutina, Alejandro, la situación del magisterio chiapaneco, del magisterio oaxaqueño, son dos pilares que tiene la gente enorme y que siguen haciendo de las suyas, siguen haciendo estragos. Comentabas hace un momento fuera del aire la situación de Oaxaca, Alejandro. Sí, fíjate que allá endurecieron más sus acciones. Esta mañana tomaron plazas comerciales desde la mañana. En algunas plazas donde ya estaba la gente comprando o tratando de entrar a comprar sus artículos, tuvieron que retirarse, y algunas otras tiendas y establecimientos comerciales ya no abrieron al público porque se dieron cuenta de inmediato la presencia de los representantes de la CENTE allá en Oaxaca, en la capital oaxaqueña. Ya sabemos que allá traen ese problema desde mucho más antes que nosotros, los chiapanecos. Entonces allá la sociedad ya ha estado mucho más golpeada por las acciones de la gente que nosotros, ya tienen más experiencia de lo que pasa. Entonces si ya advierten alguna acción por anticipado de la gente, entonces mejor se van a su casa. Pero qué desafortunado, qué triste que sigan ocurriendo esas cosas allá en Oaxaca, particularmente porque nos estamos refiriendo a ellos. También se reactivaron algunos bloqueos carreteros. Uno de ellos es el que trae a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o el que viene a Chiapas. Fue cerrado el día de hoy también. Seguramente muchos compatriotas nuestros han de estar padeciendo esos bloqueos carreteros con la necesidad de ir de aquí, de esta parte del sur hacia el centro del país, o a la inversa, ¿no? Aquí en Chiapas pues siguieron los bloqueos. Este fin de semana hubo alguna flexibilidad, me platican los que estuvieron yendo a carretera. Yo no quise salir, tenía un compromiso en San Cristóbal el sábado, no quise arriesgarme, porque sí te dan paso por espacios de tiempo determinados, y eso hace que se formen largas filas de carros y tardas mucho en cruzar, ¿no? Hoy platiqué con una persona que vive allá en Jardines del Grijalva, un fraccionamiento que está entre Tuxtla Gutiérrez y Las Flechas, rumbo al aeropuerto, y tuvieron que venirse veredeando, pero tardaron como 1 hora y 20 minutos para llegar a Tuxtla Gutiérrez, porque en la carretera principal pues los profesores están dando paso, pero el tráfico es muy muy lento. Así que las circunstancias siguen iguales que la semana pasada, tanto en Oaxaca como en Chiapas. Bueno, en Oaxaca creo que se endurecieron las cosas, aquí siguen iguales, y muchos ciudadanos seguimos padeciendo de las acciones que están haciendo ellos. Triste, lamentable, pero es un cuento que hasta ahorita no se le ve final, ¿no, Alejandro? Es una situación en donde el magisterio es inflexible y que está endureciendo sus acciones cada día más, ¿no? Sí, fíjate que hoy hubo una declaración desafortunada de un líder de la sección 7 del CENTE de Chiapas. No recuerdo su nombre, lo señalan como vocero, y esa nota lo retomó el periódico El Excelsior y decía o diálogo o sangre. O sea, así lo tituló el periódico El Excelsior en su página de internet. Al poco rato quitaron la nota, la estuve buscando, ya no la encontré, pero es una declaración muy dura, es muy severa. Los dirigentes de la CENTE deberían ser un poquito más mesurados, porque ya hacer ese tipo de declaraciones ya es hablar de palabras mayores. Yo creo que nadie quiere sangre, ¿no? Sí, yo creo que nadie quiere violencia, yo creo que nadie quiere llegar a extremos violentos de ese tipo, sino por el contrario, queremos que haya un buen entendimiento, pero que sean voluntad de las dos partes. No se ha visto hasta este momento. Desafortunadamente el gobierno federal se encuentra en una disyuntiva, ¿no? Por un lado,
está tratando de dialogar con ellos, de llegar a un buen entendimiento, pero por el otro lado hay un grupo muy fuerte de la sociedad civil que le está diciendo, oye, me están afectando mis derechos, ya no puedo vender, ya estoy cerrando mis comercios, no puedo pasar mis productos de un lado a otro, la medicina escasea porque hay medicamentos que tienen que ser refrigerados y no se arriesgan las autoridades a estarlas enviando por carretera porque si se detienen por ahí corre el riesgo de echarse a perder. Entonces, en medio está ahorita el gobierno federal y los gobiernos de los estados donde hay este problema, porque hay peticiones de las dos partes, ya están enfrentándose en algunos lados la sociedad civil con los profesores, así que pues vamos a estar atentos a ver qué pasa, pero yo no veo señales de ninguno de los lados para que esto pueda solucionarse pronto. Sí, así es, y desafortunadamente en el caso del gobierno federal, el secretario de Gobernación, Osorio Ochón, alertó a los maestros, yo así lo veo, en el sentido de señalar que el tiempo se había agotado. Bueno, el tiempo se agotó, todo el mundo esperaba que enseguida iban a venir las acciones de la autoridad para desalojar los bloqueos. No hubo tales acciones, como que lo frenaron por ahí, pues únicamente que lo puede frenar es el presidente de México. Sí. Y lejos de estas acciones, ahora incrementan sus actividades el magisterio en Oaxaca, que es toma de plazas, que es más bloqueos carreteros, y por supuesto ese reflejo, esperemos si no, pero ese reflejo están dando para el CENTE. Sí, hombre, y desafortunadamente se ve como un desafío de la CENTE a la autoridad, que también un sector de la población no lo ve bien, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado dice que quiere diálogo y por otro lado está desafiando. Ven, aquí te espero, ¿no? Hubo una agrupación indígena aquí en los Altos de Chiapas que amenazó con ir a enfrentarlos al bloqueo carretero que tienen en la carretera, y los dirigentes de la CENTE les respondieron que si llegan los van a tratar igual que a los policías federales. O sea, entonces por ese lado yo veo mucha intransigencia del lado de los líderes de la CENTE, y desafortunadamente hay un sector de la población que ve mal esas acciones y que está calificando como una actitud negativa de los profesores, y eso les afecta a ellos. Deberían buscar una manera más inteligente de hacer las cosas para que puedan avanzar en su lucha, que a juicio de ellos es justa, ¿no? Sí, así es, y sobre todo hoy estoy yo leyendo la noticia de que no recuerdo ahorita el nombre, el titular de la sección 7 aquí en Chiapas, que dijo que ya habían avanzado ellos el 80% en la cuestión académica y que el año no se va a perder, que si se pierde ya es culpa de la Secretaría de Educación. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Mira, ahí hay muchas versiones encontradas, pero uno recoge la impresión de la gente, ¿no? Mira, todos tenemos amigos, familiares, conocidos, vecinos que son maestros. Todos tenemos amigos, familiares, conocidos que son padres de familia. Entonces yo he estado preguntando. Ayer todavía pregunté a un niño que estudia en la secundaria del estado, estaba con sus papás ahí, y le dije, oye, ¿y qué pasó con ustedes? No, ya nos citaron en tal lugar de Tuxtla, no lo voy a decir porque les puede afectar, nos citaron para el tal día, el 10 de julio, en un lugar de Tuxtla, que nos van a entregar las calificaciones. Y para el 15 es la clausura, ahí mismo en ese lugar, en un lugar público, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a pensar eso? ¿Qué calificaciones les van a poner si no les están dando clases? Seguramente van a sumar las calificaciones que han tenido en promedio en exámenes anteriores y se los van a poner. ¿Eso es correcto? Uno llega a pensar, ¿no? Pues yo creo que no, porque el niño no aprendió. Sí, y por otro lado, los maestros van a decir, nosotros ya cumplimos. Ahora, otro dato también, la secundaria del estado no entró al paro. La obligaron, llegaron ellos un día a sacar a los profesores, a los alumnos de los salones de clases, colocaron candados y se fueron. Entonces tampoco ahí los profesores estaban voluntariamente en el paro, pero están obligadamente en el paro. Lo mismo pasó en el Covach 13, no estaban participando en el paro, llegaron un día a media mañana, sacaron a los alumnos sin importarles lo que ellos pensaran. Los profesores no se quisieron confrontar con ellos, los que estaban laborando ahí, se salieron, pusieron candado y un vigilante para que no volvieran a abrir al día siguiente. Entonces, de cualquier manera, estén en el paro o hayan sido obligados a estar en el paro, los únicos afectados son los niños, porque si les van a dar una boleta, bueno, pero ¿y de ahí
todos estos días, mes y medio, no aprendieron nada. Y eso también va en detrimento de la educación, ¿no? Y si nos vamos más a fondo, va en contra de los derechos que tienen los niños a recibir una educación completa, por lo menos, si no es de calidad, que es lo que se está buscando, y eso lo aprueba la ONU, lo exige a nivel internacional, hay acuerdos internacionales, porque por todos lados que lo veas, eso es lo justo, eso es lo correcto, ¿no? Sí, y bueno, no se está cumpliendo. Aquí en Tuxtla Gutiérrez estamos citando nada más 2 casos, pero debe haber miles de casos que van a estar en esas circunstancias. Ahora, yo hablo de un muchacho de secundaria que todavía va a cursar a otro semestre ahí mismo. Yo hablo de alguien del Covach que va a cursar a otro semestre ahí mismo. Pero los que van a terminar, los que ya van a salir de las preparatorias y ya estaban esperando sus boletas para ir a inscribirse o solicitar ficha para examen a una universidad, todos ellos también van a tener problemas, ¿no? Sí, así es. En su desarrollo educativo, desafortunadamente. Pues vamos a nuestro primer corte. Regresamos. Son las 2:15. Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo. Con los noticieros y programas más profesionales. Escuchas la FM, Radio Cultural Informativa. Deportes con garra. El mejor programa deportivo de la radio con Rigoberto León Serpa, el matador. Fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, atletismo, natación, box, lucha libre, toros, lunes y viernes 11 horas por la nueva FM 94.7. Deportes con garra. Escuche, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, el noticiero Reporteros al Aire, con los periodistas Ángel Cañas Barabata y Leonel Palacios Pérez. Aquí, solamente, Noticias de Chiapas. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Bueno, ya estamos de regreso y déjeme decirle o recordarle que el pasado viernes hicimos aquí el comentario, hicimos reflejo de lo que en las redes sociales se estaba manejando con cierta viralidad. Es decir, me refiero a las declaraciones que hizo el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, en cuya parte, pues hay bastantes observadores de ello, hicieron cierta crítica en las redes respecto a la declaración o la frase que en su momento hiciera muy famosa Gustavo Díaz Ordaz respecto al 68, aquella de que cuando termina diciendo a excesos criticados. Alejandro, tú tienes ahí el dato, ya contestó el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello. Aquí nuestro compañero amigo Alejandro va a hacer el comentario. Adelante. Sí, claro. Fíjate que derivado de esa declaración que hizo el gobernador el 29 de junio en una conferencia de prensa, pues vinieron muchas reacciones en redes sociales, como tú dices, comparándolas con una frase que expresó Gustavo Díaz Ordaz en vísperas del movimiento del 68, que todos conocemos y que también tuvo consecuencias lamentables. Entonces, derivado de todas esas reacciones en redes sociales, el gobernador envió un documento en donde hace algunas expresiones al respecto. Dice que periodistas prestigiados han hecho una comparativa con la frase que utilizó durante una conferencia de prensa el pasado miércoles 29 de junio con lo expresado en 1968. Reconozco, dice el gobernador, que no fue correcto decir que hemos sido pacientes a excesos criticables.
pero en ningún momento utilizo esta expresión para amenazar a nadie y mucho menos al magisterio. Aquí les comparto la rueda de prensa donde di a conocer las afectaciones que los bloqueos han causado a nuestro estado y donde pido que los quiten para que no sigan afectando a ciudadanas y ciudadanos que no les han hecho absolutamente nada. Ustedes podrán observar la parte donde hago mención de la tolerancia que hemos tenido y verán que en ningún momento lo uso para justificar la acción de la fuerza. Al contrario, desde un inicio mi gobierno ha propuesto al diálogo para resolver cualquier diferencia, por difícil que sea, porque somos un gobierno que cree en el diálogo y siempre hemos tenido las puertas abiertas para dialogar con todos. Es parte del documento, dice atentamente Manuel Velasco Cuello, gobernador de Chiapas. Bueno, la frase que se hizo viral en las redes sociales es esa justamente, de que hemos sido pacientes a excesos criticables. Incluso alguien recuperó el audio de Gustavo Díaz Ordaz de 1968, lo colocó en las redes sociales y comparó el mismo audio que dijo el gobernador Manuel Velasco. Efectivamente es muy parecida y quiere decir lo mismo, ¿no? Entonces lo que está aclarando él es que no está justificando el uso de la fuerza. Ahora, si me preguntas a mí si han estado si el gobierno ha sido paciente a excesos criticables, yo creo que sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo sí. hemos visto todos los que estamos padeciendo, en mi opinión, los excesos del magisterio. Habrá que recordar apenas la semana pasada cómo bloquearon entradas, salidas, gasolineras sin combustible, y esto estaba ya convirtiéndose en un caos. Ya hasta se estaba viralizando también el comentario de que se iban a acabar los víveres y que iban a entrar las compras de pánico. Sí. Bueno, esto en gran parte se debe a que el gobernador le ha apostado al diálogo, pero sobre todo, Alejandro, si me permites, yo siento aquí que el gobierno del estado está como nosotros, estamos en medio del sándwich, en donde es una posición del gobierno federal que está obligado a respetar y hacer respetar la ley. La reforma educativa ya está dentro de la constitución política, y por el otro lado los maestros que no la aceptan y que la rechazan rotundamente. En esas dos posiciones, en medio estamos la sociedad civil, el gobierno del estado. ¿Qué podría hacer el gobernador? Porque todo el mundo dice, bueno, que aplique la ley, y si se aplica la ley y entran los policías, al rato dicen represión. ¿Cuál sería ahí tu comentario, Alejandro? Pues mira, yo creo que los gobernadores de estos 4 estados no tienen de otra. Si el gobierno federal decide aplicar la ley por la exigencia de tanta gente afectada, pues los gobernadores tendrán que respaldar esa acción, porque somos parte de una federación. Ahora hay quienes dicen que eso es represión. Yo no creo que sea represión. ¿Por qué? Porque ya llevan mucho tiempo haciéndolo. Ya les han pedido muchísimas veces que no afecten a terceros. Ya les han ofrecido diálogo, pero recordemos, Gabriel, hay que recordar tantito hacia atrás. En el 2003, yo recuerdo que los líderes de la CENTE, el que está preso ahora, el líder de la sección 22 de Oaxaca, y todos los demás líderes, entraban y salían de la Secretaría de Gobernación cuando la reforma todavía no había sido aprobada. Entraban y salían en diálogos y pláticas y conversaciones, y de todas esas conversaciones y pláticas que tuvieron ahí, hubo algunas modificaciones a la reforma. Por ejemplo, el texto original de la reforma decía que el profesor que no aprobara los exámenes iba a ser despedido. Ellos lograron que no, quedó en un transitorio. Lograron que presentaran un examen, y si no lo pasaba, que los capacitaran y aprobaran un segundo, y si no lo pasaban ese segundo, otra capacitación y para presentar un tercero, y ahí sí ya ni modos. Si no lo pasaban, van a ser reubicados, no van a ser corridos, no pierden su plaza. Entonces, ese es uno de los puntos que lograron ellos en aquellas negociaciones. Yo creo que lograron algunos otros que no recuerdo, pero sí estuvieron platicando con ellos. Sin embargo, cuando llegaron ya a la posición radical de no la quiero, y no la quiero como está, y no la quiero como está, y no la quiero como está, entonces pues se rompió el diálogo. ¿Por qué? Porque llegaron a un punto del todo o el nada en el que están ahorita, ¿no? Entonces ya hubo muchos ofrecimientos, ya hubo mucha disposición de que las cosas se resuelvan por las buenas, pero ellos están por el todo o por el nada, y creo que también es una posición que no beneficia a nadie, porque
hay una lógica política también, hay que verla, ¿no? Hay que colocarse del otro lado. Yo no defiendo a nadie, simplemente argumento lo que creo que debe ser. Por ejemplo, imagínate tú que Presidencia de la República dijera: voy a echar marcha atrás, sí les voy a dar la razón. En primer lugar, tendría que movilizar a todo el aparato legislativo, a ver si los legisladores van a querer. Ahí está el PRD, está el PAN, que ya han dicho que debe aplicarse la reforma. Entonces ahí entraría un conflicto, primero. Segundo, si llegaran todos a ponerse de acuerdo y echar la reforma educativa atrás, todo mundo va a ver una debilidad total del gobierno. ¿Por qué? Porque solo unos cuantos profesores de estos 4 estados echaron para atrás un proyecto que era muy grande, que era para beneficio de todos los de ahorita y las futuras generaciones, y solamente un grupo minoritario la echó para atrás. Muchos dicen, es que no son pocos. Pues creo que comparado con todos sí son pocos. A nivel nacional, claro. La semana pasada recibí un reporte de la Policía Federal, que es la que mandan a sus jefes y no pueden estar mintiendo. Habían 2.600 profesores haciendo bloqueos en distintas partes de Chiapas, porque habían 100 por un lado, 200 por otro, 400 por otro. Creo que el mayor era aquí rumbo al aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez. Entonces en total eran 2.600. 2.600 comparados con casi 80,000 profesores que hay en Chiapas no significan nada, son minoría. Y si lo comparas con 4 millones de habitantes que tiene Chiapas, pues es un grupito el que nos está haciendo la vida imposible todos los días. Entonces, si revisas los números, les das el valor que tienen, entonces solamente sumas, restas y multiplicas y te das cuenta que no son muchos, de verdad. Si fueran muchos, estuvieran paralizado así todo el estado, tuvieran paralizado todos los estados, ya ni Michoacán, que estaba muy difícil, tiene ahora lo que está pasando en Oaxaca, ni Guerrero, están protestando en menor medida que Oaxaca. Entonces, viendo todas esas cosas, yo creo que es un grupo menor el que anda protestando por eso, y si el gobierno federal da marcha atrás, daría muestras de mucha debilidad institucional, y eso también afecta al país, porque se pierde autoridad. Aunque Alejandro, ahí podría, yo comenté la semana pasada, he venido comentando que podría darse la apertura en el seno de San Lázaro, en el Congreso de la Unión, una creación de una comisión especial de diputados que se aboquen exclusivamente a la atención a la mesa de diálogo con los maestros, para ver si pudiera darse alguna enmienda legislativa, que no una contrarreforma. Podría darse, sería una salida salomónica ahí, ¿no? Sí, esa posibilidad existe, nada más que tengan voluntad de hacerlo todos las fuerzas políticas que están ahí representadas, ¿no? Que salga de ahí la propuesta, que convoquen al Ejecutivo y entre ellos que se pongan de acuerdo y ahí que le hagan la propuesta a los líderes de la gente que están inconformes. Sí, definitivamente es una puerta que está abierta, pero todavía no la han abierto. No, todavía no han abierto la ventanilla ni la comisión especial. Y otro tema que me salta también es de que ya se está viendo el 2018, por ahí se ha mencionado en columnas nacionales, Aurelio Nuño, secretario de Educación, que es presidenciable, Osorio Chong, que es secretario de Gobernación, y que por un lado Osorio abre la mesa de diálogo, Aurelio le remarca en innumerables ocasiones que nada más es la cuestión política, que no es la cuestión educativa, y finalmente este diálogo se rompe y no se lleva absolutamente nada, dándole un round a favor a Aurelio Nuño. Sin embargo, yo creo que tanto a Aurelio Nuño Mayer como al mismo Osorio Chong y por supuesto al presidente Enrique Peña, todo esto le está dando al traste al actual y a los futuros, ¿no? Sí, es muy probable que ese conflicto pudiera traer entre los problemas al Ejecutivo, ¿no? y al Legislativo también, esa disputa interna que pudieran tener ellos, ¿no? Por lo que pueda suceder en el 2018. Y estás mencionando solamente a dos, a Osorio Chong y a Aurelio Nuño, uno en la Secretaría de Gobernación y otro en la Secretaría de Educación Pública, entre quienes rebota más claramente este problema, ¿no? Pero pues hay otros. También se habla de que Andrés Manuel López Obrador anda atrás del movimiento. Se habla
porque se ha visto que él públicamente los ha apoyado, sí, les ha ofrecido que si gana va a derogar la de reforma educativa. Cuando hubo el paro magisterial del 15 de mayo, una semana o 2 semanas después, me enteré que varios camiones, autobuses con profesores de la CENTE se fueron a Veracruz a apoyar a Morena, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso lo tiene el gobierno federal documentado, ¿no? Todos los elementos de fuera que están contaminando este asunto de la reforma educativa, claramente hay algunos actores ya a la vista de todos que están ahorita en funciones y que ya están pensando en el 2018 y que esas intenciones, esos intereses están contaminando el problema magisterial, está claro, pero el gobierno federal debería tomar medidas muy contundentes para que eso no pase, porque una cosa es una cosa, la educación, y el 2018 es otra. Totalmente de acuerdo, y efectivamente esta situación no les va a ayudar en nada, y sobre todo le está afectando mucho la credibilidad del gobierno federal, particularmente del presidente Enrique Peña. Para variar, pues ya nos aumentaron la gasolina, cuando ya se había anunciado con bombo y platillo que no era así, ¿no? Claro, todo eso le va a afectar, y fíjate que te voy a recordar una frase antes de ir a pausa, cuando Felipe Calderón participó en una organización internacional de comercio, y le preguntaron que si cómo estaba su gobierno, decía, no, es que estar en la oposición es el paraíso y estar en el gobierno es el infierno. Entonces, el que está en el gobierno ahorita es el que lleva todos los golpes. Y si no se sabe defender, pues allá ellos, ¿no? Sí, así es. Vamos a un corte, regresamos. Son las 2:30. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf. Derechos reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer estar preparados para la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016, que inició de manera oficial el 15 de mayo, por lo que se trabaja de manera coordinada con el Plan Específico de Protección Civil para prevenir y reducir riesgos. Este plan está alineado a la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Estas acciones de preparación es de los 122 coordinadores de las unidades municipales de protección civil de la entidad, para que a través de los 5,000 comités de prevención y participación ciudadana se refuercen las tareas de prevención que permitan estar alerta y salvaguardar la integridad física de la población. Ya se tienen previstos 1,082 refugios temporales, pues se esperan en el Océano Atlántico 13 ciclones y en el Océano Pacífico 17. Cabe destacar que día a día se fortalecen las acciones del gobierno del estado a través de la protección civil para salvaguardar a la ciudadanía. Un gobierno con responsabilidad y convicción de que la prevención salva vidas. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Y ya por donde volteáramos ya era pura agua y agua y agua. Mucha gente gritaba. Si no hubiera sido por ellos, pues, quién sabe cómo le hubiera ido uno, ¿eh? Hoy, el Plan Marina está diseñado para actuar oportunamente ante emergencias y desastres naturales. Nada nos detiene para dar auxilio a lo más importante que tenemos: la gente de nuestro México. Y cada vez que vemos a un marino, mi mamá dice, por ellos estoy viva. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo 2 veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos.
No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal, Semarnat. Después de las elecciones, seguimos trabajando con la sociedad. Nos toca ahora fortalecer los valores cívico-democráticos, incluyentes e interculturales, ponderando siempre el trabajo cooperativo con la ciudadanía y el aporte al conocimiento en un marco de convivencia, respeto e igualdad. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Compromiso con la democracia. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Bueno, ya estamos de regreso con el tema del magisterio, su movilización y todo lo que afecta a la población, a la sociedad civil. Ojalá afectaran allá al gobierno federal o al Congreso de la Unión, pero no, están afectando a la población, a la ciudadanía. Comentabas, Alejandro, lo de los vuelos de Aeroméxico que están cancelados aquí en Chiapas. Sí, David Rojas, que es el gerente de Aeroméxico aquí en Chiapas, comentó el otro día que Aeroméxico tuvo que cancelar vuelos de la mañana y vuelos de la noche. ¿Por qué? Porque los pilotos de la noche se quedan a dormir aquí. Entonces, y luego en la madrugada son los mismos que regresan. Pero los maestros se dieron cuenta y no los dejan pasar. Entonces, tienen que cancelar esos vuelos y para ellos representa muchísimas pérdidas, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue nada más suspender esos vuelos, porque ya después de las 9 de la mañana los aviones vienen y bajan y suben, y ya los pilotos no tienen necesidad de venir a Tuxtla. Y ahí ya la peor parte se la llevan los pasajeros, porque si llegan a tiempo los llevan y si no pierden el vuelo, ¿no? Con el consecuente pérdida del valor del boleto, que lo puedes cambiar pero aumentando una cifra más al valor original, ¿no? Entonces también esa parte está resultando afectada aquí en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Lamentable, y con tanta movilización y con tanto daño que le están haciendo a la sociedad civil, yo creo que la imagen del maestro, como creo yo, tanto tú como yo la teníamos porque ya no, de esa vocación al educando, a la educación, al formar, más que educar, formar jóvenes, yo creo que ya está en decadencia con tanta situación tan lamentable que están haciendo, ¿no? Sí, desafortunadamente va a quedar la impresión, va a quedar la percepción de la imagen violenta que tienen estos maestros, pero ahí sí habría que aclarar que no son todos, ¿no? Sí, así. Hay muy buenos maestros, yo conozco muy buenos maestros, muy responsables, preparan muy bien sus clases, sí están dispuestos a evaluarse, bueno, pues ellos seguirán siendo buenos maestros. Ahí vamos a tener que diferenciar muy bien quiénes estuvieron actuando en este movimiento y quiénes no lo están y quiénes realmente son responsables. A ellos, a los responsables, hay que reconocérseles siempre. Sí, así es. Y bueno, vamos a dejar de lado por un momento la situación del magisterio, que ojalá, esperemos, ya se solucione pronto. Llevamos ya mes y medio con esta situación y todavía no hay para cuándo, y sí hay mucha afectación. Hoy estaba leyendo tu columna, Alejandro, muy leída, acá entre nos, Alejandro Muguel, en conocido periódico de Tuxtla Gutiérrez, respecto, déjame decirte que le encontré, habla sobre una dependencia, creo, si mal no estoy, me corriges, es el Instituto de Infraestructura Educativa, mejor conocida como INIFES, por ahí tenemos el dato, estuve investigando, y parece ser que este señor Hugo Gerardo Velasco Ramírez está sirviendo con la cuchara grande, y por supuesto su titular Eduardo Centeno, no sabemos, desconocemos si se está haciendo pato, aunque sabemos y lo conocemos como Pijuy. Ahí debería de haber una auditoría, investigación, en fin, porque hay quejas de constructores que se les está
pidiendo cantidades o porcentajes que no debe de ser, Alejandro. Sí, efectivamente. Ahí hago mención de una persona que trabaja ahí en el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Chiapas, sin mencionar más datos, pero resulta que él es director de Ingeniería de Costos del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Chiapas, y hay varias denuncias de que está presionando a los constructores, que les está exigiendo no solo el diezmo, sino el doble, y con la amenaza de que no les va a dar obra, pues, aunque la merecieran, ¿no? Entonces, ahí muy probablemente está actuando a espaldas del director general, que es Eduardo Centeno, de esa institución, o peor sería que esté contubernio con el director, ¿no? Sí, entonces, sí. Por tantas denuncias que han llegado es que yo publiqué eso, y ahora me entero que tú también tienes más información en ese sentido, lo cual refuerza más la credibilidad de esas denuncias que hay en contra de Hugo Gerardo Velasco Ramírez, director de Ingeniería de Costos del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Chiapas. Sí, así es. De hecho, tenemos información, no sé si es por seguir el ejemplo de su jefe, pero que ya también tiene por ahí una gasolinera en su municipio natal de Pantepec, allá en la zona norte, una gasolinera no tan grande como la que está construyendo Eduardo Centeno, pero al final de cuentas es una gasolinera que tiene un costo de varios millones de pesos. Aquí la pregunta sería, ¿qué tanta es la necesidad, que la hay, existe por supuesto, de parte de los constructores, que tienen que bajarse de sus ganancias con todo el trabajo que tienen? Sabemos que esa institución maneja, porque lo hemos investigado, maneja precios ya en los tabuladores. No es mucho la ganancia que tienen los constructores para que venga este personaje, Hugo Velasco, y como bien dices, desconocemos si está de acuerdo o no el Pijuy, Eduardo Centeno Núñez, para seguir sangrando literalmente a los constructores, Alejandro. Pues sí, mira, ahí están las instancias correspondientes para que investiguen. Está la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de recursos federales, y está la Secretaría de la Función Pública aquí en el estado de Chiapas y el órgano superior de fiscalización. Cada uno tiene sus propias facultades para hacerlo. Entonces, pues ante ellos deberían recurrir aquellos que se sientan agraviados, precisamente para que se pueda corregir esa situación, porque está visto que por sí solos no lo hacen. Sí, así es, desafortunadamente. Y también la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, al parecer le sigue las pistas a Eduardo Centeno y a este personaje Hugo Velasco allá en la delegación de Cedesol, donde Eduardo fue delegado, valga la redundancia. Parece ser que también va a haber por ahí información y nota, Alejandro. Sí, pues ojalá y lo hagan público, y vamos a seguir investigando a ver qué más hay, porque son de las cosas que nos quejamos todos los días los mexicanos, ¿no? Ese tipo de abusos que deben terminar ya, porque le han hecho mucho daño a la sociedad mexicana. Si las autoridades correspondientes encuentran algo, deberían hacerlo público. Si hay castigo a los funcionarios que cometieron alguna anomalía, deben castigarlos. Y si nosotros nos enteramos antes de que lo hagan público ellos, pues lo daremos a conocer nosotros. Sí, así es. La maldita corrupción, esa es la que ha dañado tanto a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se le exige cuotas, porcentaje, diezmo a los constructores, y estos, con tal de tener la obra, aceptan, y al final de cuentas somos todos los paganos. ¿Por qué? Porque construyen y hacen obras de pésima calidad. En lugar de ponerle una bolsa de cemento, le vuelan la mitad. ¿Por qué? Porque al funcionario hay que estarse mochando con ellos, ¿no, Alejandro? Sí, sí. Y al final de cuentas todo el dinero ese va a parar al bolsillo de los funcionarios, y el directamente afectado es el ciudadano, porque recibe una mala obra, como tú dices. Y como se dice que lo tonto y el amor y el dinero no se puede esconder, vaya usted a caminar por allá en la autopista a Ocuilapa a mano derecha antes de llegar a esa caseta, va a ver si no mucha parte de esos recursos están ahí levantándose en una obra, en una suntuaria
gasolinera de 5 estrellas se habla de un valor superior a los 40 millones de pesos. Yo diría, ¿quién pompó? Estamos atentos entonces. Sí, así es. Y también déjame decirte ahorita, al regresar del corte, tenemos información de la UNACH, cuyo rector Carlos Eugenio Ruiz está metido en un problemón enorme, porque hay pasivos, Alejandro, pasivos ya, una deuda superior a los 800 millones de pesos, donde el rector, al parecer, por sacarse de broncas de inmediato, ha empezado a contratar gente, mucha gente, y ha empezado a dar concesiones a los trabajadores que obtuvieron su nota como nuevo sindicato. Ya hay 3 sindicatos en la UNACH, los trabajadores de confianza, y ese dinero, pues sabemos que en el Estado no lo hay. Entonces ha tenido que recurrir a agarrar pagos de impuestos para poder subsanar, pero esos pagos de impuestos, que son retenciones, como ya lo abordamos en la semana pasada con el secretario de Salud, esos pagos se tienen que hacer ante la autoridad hacendaria. Esa situación vamos a abordarla retornando del corte comercial. Regresamos. Son las 2:44. A partir de ahora, cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Como profesional de la salud, te aseguro que es mejor prevenir que curar. Soy el doctor Roberto González Chamé y te invito a que escuches mi programa Medicina Estética, donde hablaremos de la medicina preventiva con un enfoque social, económico y público. Todas tus dudas sobre salud resueltas por profesionales. Martes de 2 a 3 de la tarde por la nueva FM 94.7. Hola amiguitos, soy el payasito Plumín. Y yo la payasita Bambina. No te pierdas la segunda temporada de Para Chiquitos. Te esperamos los domingos de 1 a 2 de la tarde, donde conocerás, aprenderás y te divertirás aquí en esta frecuencia 94.7, la nueva FM. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. La nueva FM. Bueno, pues ya estamos de regreso, y lo que comentábamos hace unos minutos respecto a la UNACH, tenemos aquí información oficial de ahí mismo, de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, en donde nos señala muy claramente que por servicios personales a pagar a corto plazo tiene una deuda la UNACH de 511,532.10 pesos. Proveedores por pagar a corto plazo son 9,055,860.21 pesos. Retenciones y contribuciones por pagar, es decir, que son los impuestos, son superior a los 602,999,691 pesos, y cuentas por pagar a corto plazo 3,196,994. Esto al 31 de diciembre del 2015 da un total de 615,764,078.14 pesos. Se habla de que ya a estas alturas son más de 800 millones de pesos de deuda que tiene la UNACH, y que el rector Carlos Eugenio, pues vamos a ver con qué sale, porque todavía le falta, se debe de ir oficialmente el 3 de diciembre del 2018, creo que se va a ir antes, Alejandro. ¿Y qué estará pasando ahí? ¿Una mala planeación? ¿Mal cálculo del rector de la UNACH? ¿O qué pasa? Porque es mucho dinero, ¿no? Y eso podría traerle problemas enormes de ingobernabilidad al interior de la universidad, porque tengo entendido que los profesores, los catedráticos, tienen derecho a bonos de productividad cada año, y ya lo tienen contemplado,
y en algunas ocasiones se los habían querido negar, creo el año pasado lo lograron solventar, pero este año si les dicen que no hay dinero, los profesores no van a quedarse conformes y con justa razón, ¿no? Sí, así es, y lamentablemente pues ahí está la escuela de la Secretaría de Salud. Hay que recordar que Carlos Eugenio fue el primer secretario de Salud, ya van 3, fue el primero de la administración de Manuel Velasco Cuello, y precisamente el gran déficit que presenta la Secretaría de Salud es derivado de ello, de que no se pagan los impuestos federales, se utiliza ese dinero para otra cosa, y esa deuda que se dejó ahora en salud se habla de varios miles de pesos, y así nos lo reconoció el propio secretario de Salud, que lo entrevistamos el viernes pasado. Bueno, parece ser que ya le gustó ese caminito a Carlos Eugenio, y nuevamente está este dato, más de 800 millones de pesos de deuda de la UNACH, Alejandro. Entonces tiene fama de mal administrador. Así es, parece ser que sí, y la pregunta es, ¿a dónde se va tantos millones y millones de pesos? Porque lo sabemos que los bonos de productividad, bueno, en total si los sumas, no creo que den ni siquiera la mitad de esos 800 millones de pesos de deuda, ¿no? Sí, sí, claro. Pues ahí tiene mucho que explicar el señor rector de la UNACH, y ojalá que no se agrave la situación, porque sería una rayita más al tigre de tantos problemas que tenemos en Chiapas. Sí, así es. Hay que recordar que, bueno, bastante tenemos ya con el magisterio. Ahora, pues las denuncias de corrupción en el INIFES. También hay información de allá de infraestructura con Jorge Alberto Betancourt, mejor conocido como La Rana. También hay denuncias de parte de los empleados, de los trabajadores, que los están corriendo, argumentando que no hay recursos, pero por el otro lado también hay denuncias en donde se están mochando y están dando la obra ya a ciertos personajes que se tienen que mochar con el diezmo. En fin, los presidentes municipales también, que parece ser que se olvidan de su labor original y su encomienda constitucional, y también les gusta llevar agua a su molino. En fin, varias. Sí, y hay que sumarle los problemas de salud. Hay paro de actividades en varias clínicas de salud en el estado. Me estaba reportando el corresponsal de esta emisora allá en Palenque, Daniel Hernández, hijo de Nelson Hernández, ¿te acuerdas de Nelson Hernández? Sí, Nelson. Gran amigo que desafortunadamente falleció hace como 10 o 12 años. Daniel está allá desde hace mucho tiempo, y me estaba reportando que estaba en paro de actividades toda la jurisdicción sanitaria de allá, y los hospitales, y que son alrededor de 108 clínicas que tienen que ser atendidas por toda esa jurisdicción, y en todas había problemas, ¿no? Entonces, y en varias partes del estado también. Todo eso hay que sumarle, ¿no? A lo que ya platicaste. Lo que es salud, tenemos también nos decía el secretario de Salud de un paro de la jurisdicción en San Cristóbal. Nos señaló que cuando él entra como secretario de Salud habían seis paros, y que pues ha tratado de ir ahí tratando de negociar con los trabajadores, pero obviamente la situación económica al interior de esa secretaría está para llorar. Repito, aceptó y reconoció que hay mucha deuda, y que va a tratar de ir solventando conforme le vayan llegando los recursos, pero vaya que es un montón de dinero que no sabemos a dónde, repito, llegó a parar, Alejandro. Sí, todos esos problemas están en distintas instituciones. Todas esas instituciones tienen un titular, y esos titulares llegan a ocupar esos cargos con el ofrecimiento de que saben hacer las cosas, ¿no? De que saben administrar, o de que saben gobernar, en el caso de los ayuntamientos. Entonces, si nos han dicho siempre que saben resolver las cosas, pues que las resuelvan, a ver cómo le hacen, pero que las resuelvan, que no nos vengan a decir que hay un problema, que es grande, que es enorme, que se lo heredaron, o que no sé cuántas cosas más. Lo que la gente quiere es solución. Sí, así es, solución. Y estamos ya prácticamente entrando a la recta final, no, además de este programa, la recta final de este sexenio, en donde a nivel federal, bueno, ya sabemos los problemas que trae el presidente de la República con el magisterio. Aquí en el estado también va a la par que el gobierno federal en cuanto a tiempos. Estamos por llegar ya al fin de este año 2016, entraríamos en el 2017, año clave, donde viene el escarceo, esa coquetería política de quienes aspiran
a llegar a suceder a la silla más importante de la entidad, la silla que tiene Manuel Velasco, Alejandro. Sí, ahí va a venir ya otro ingrediente, porque ya todo mundo va a querer entrarle al juego político, no solo los que aspiran a un cargo, no solo los que aspiran a gobernar el estado, no solo los que aspiran a una presidencia municipal, a una diputación local, sino toda la gente que los rodea, ¿no? Ya van haciendo equipos, entonces ya empiezan a distraerse más. Entonces los problemas que hay sin resolver van a seguir todavía sin resolverse y muy probablemente se vayan sumando otros. Entonces esa situación va a venir a complicar más las cosas, así que lo que puedan hacer ahorita que lo hagan y pronto, porque una vez que entremos ya a la recta final del sexenio, ya cuando estén los partidos políticos haciendo sus procesos internos para sacar a sus candidatos, cuando ya se acerque la fecha de la elección, pues ya no va a poder hacerse nada. Lo que no se pudo hacer en 6 años o lo que no se pudo hacer en 3 años correspondiente a cada un nivel de gobierno, pues no lo van a poder hacer en meses. Sí, así es, y sobre todo porque aquí, al menos en el estado, son varios los suspirantes oficiales, digamos, uno de ellos o varios de ellos en el Senado de la República. Hay que recordar desde el tiempo de Patrocinio González Garrido que el Senado ha servido como la antesala o el trampolín para llegar a la candidatura a senador. Tenemos a Patrocinio, tenemos a Pablo Salazar, el propio gobernador Manuel Velasco Cuello, también Sammy David era senador y de ahí salió de candidato a gobernador, en fin, y tenemos ahí en los medios, estamos viendo en el periódico Chiapas Hoy que se promociona el propio Luis Armando Melgar Bravo, Roberto Albores Grison, los dos son senadores, uno del PRI, uno del Verde. Tenemos el proyecto local de Eduardo Ramírez que se está reuniendo con empresarios, en fin, moviditos ahí bajo las tenazas, digámosle así, ¿no, Alejandro? Pero se están, sin embargo, se mueven, dijeran ahí del Grupo Galileo, ¿no? Sí, aunque de dientes para afuera digan que no, es obvio, es notorio, es evidente que sí ya andan pensando en eso y en razón a eso es que andan moviéndose en distintas partes del estado de Chiapas. Ahora habría que ver si eso es conveniente o no es conveniente. Yo creo que no es conveniente, deberían esperar los tiempos, ¿no? Así es, y por ejemplo tenemos en la Secretaría del Campo a José Antonio Aguilar Bodegas, que ha sido el eterno aspirante a la gubernatura. En 1988 salta de la delegación de lo que es ahorita Zagarpa, antes era SARS, fue presidente municipal, diputado federal, era dirigente estatal del PRI. Cuando se da el movimiento armado, ya Patrocinio lo traía alineadito y se tuvo que ir. En el año 2000 lo rescata Roberto Albores Guillén, y ya cuando estaba a punto de llegar, resulta que no, que era Sammy David el candidato, y logra por fin la candidatura en el 2006, pero oh sorpresa, se le atravesó Juan Sabines Guerrero y perdió. Hoy nuevamente está queriendo retomar esa posición. Yo no sé si le busca a la de 6 o por lo menos que le den un tiempecito en la silla, pero ya logró colocar a uno más de su tentáculo político. Me refiero a Mario Carlos Culebro Velasco en la Secretaría del Transporte, y él está como titular en la Secretaría del Campo con su operador Manuel de la Torre, el duende. Le da bastantes vueltas al asunto. En ese sentido, Alejandro, ¿cómo ves a José Antonio? Pues por supuesto que él está considerado como uno de los aspirantes, ¿no? Es uno quizá de los que están en la palestra ahorita. Creo que es uno de los que más experiencia tiene, más trayectoria tiene, pues todos están haciendo su lucha, ¿no? Y a ver qué tanto pueden lograr, porque no solo depende de lo que hagan, sino que depende de sus alianzas políticas que tengan, depende de los padrinos que tengan, si están bien colocados o no, depende de las circunstancias. Ahora de un tiempo para acá las cosas han cambiado. Antes, ¿te acuerdas que el PRI decía va a ser fulanito? Y así era. A partir de Sammy ganó, dijeron que él iba a ser y toda la cargada se fue con él y la gente votó por otro candidato, y así ha venido ocurriendo incluso a nivel nacional. Hay mucha operatividad política de las estructuras que tienen para que ganen sus candidatos, pero de todas maneras ya no son garantías. Ahora deben pensarlo muy bien, porque la gente sí ya decide. Mira,
de repente dicen que las elecciones son fraudulentas. Sí, en gran medida tienen operatividad política, pero pregúntale a Manlio Fabio. No, Sí. en la reciente elección del año pasado, ¿no? Los estados donde gobernaba el PRI, es gobierno federal el PRI, y hubo estados donde gobernaba el PRI y aún así perdieron, lo cual quiere decir que ya no es garantía que las estructuras de los gobiernos dominen una elección, tienen que buscarle por otro lado. Y en gran parte tienes razón, en gran parte yo diría que es por la pésima mala actuación de los gobernantes Sí, en turno. desde luego. Tenemos a Quintana Roo con un gobernador, el gobernador más joven en la historia de México, un gobernador como Borges que llegó a los 30 años de edad. Sí. Y mira, perdieron Quintana Roo, Javier Duarte perdió en Veracruz y el otro Duarte perdió Chihuahua, y así podemos señalar hasta llegar a la gran derrota que tuvo el PRI. Ya nos vamos. Alejandro, ¿algún comentario que tengas en el tintero? No, muchas gracias por la invitación, estamos atentos, los invito a que sigan con nosotros, yo tengo noticias a las 3. Así es, a las 3 en punto las noticias con Alejandro Boguel, y estás invitado para este miércoles, Alejandro. Aquí evidentemente es tu casa, nuestra casa. Chiapas Hoy Radio se despide, soy su amigo Gabriel Reyes. Usted tiene una cita el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias. Esta fue una producción del Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. Son